Balanza de pagos. Definición. Según el Fondo Monetario Internacional, nos dice que la balanza de pagos es un sistema de cuentas específicas que se realiza en un periodo determinado, específicamente en un año, y en la que registra de manera sistemática los flujos de recursos y servicios de los factores de producción que hay entre la economía de un país y otros a nivel global. También ve las transacciones económicas por activos y pasivos, y los pagos de transferencia de recursos reales o créditos financieros. Aspecto legal. Este sistema está legalizado mediante una normativa, ya que según el artículo 84 de la Constitución Política del Perú, menciona que el banco informa al país exacto y periódicamente sobre el estado de las finanzas nacionales, bajo la responsabilidad de su directorio. De igual manera, en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú expresa que la entidad formule exclusivamente la balanza de pagos y las cuentas monetarias. Aquí se puede reflejar el aspecto normativo en la cual se menciona la balanza de pagos dentro de las leyes creadas por nuestro país. Características. Dentro de las características de la balanza de pagos son equilibrio entre los pagos, igualdad entre flujos corrientes y de capitales. El archivo contable deben registrarse tanto los créditos como los débitos. Además, no origina tendencia económica. Es una cuenta que se realiza entre un residente nacional con otros del extranjero. Puede ser trimestral o anual. Las transacciones económicas son globales y su presentación es constante. Importancia. La balanza de pagos es de gran necesidad si es que se desea tener una política económica equilibrada, externa, que permita neutralizar cualquier tipo de shocks globales para que no afecte a la economía nacional, ni origine una inestabilidad en los saldos de la cuenta corriente y los movimientos internacionales de capital, y al mismo tiempo permita mantener un crecimiento económico equilibrado y constante, que es lo que el país busca a largo plazo. Definición de cuenta corriente. La cuenta corriente resume todas las transacciones por concepto de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, o, en otras palabras, todo el comercio visible e invisible. Es decir, que registra el flujo de todos los bienes, servicios, ingresos y pagos desde y hacia el país. Nos muestra entonces de qué manera la economía del país interactúa con el resto del mundo. Balanza comercial. Se anotan en ellas las entradas o salidas de bienes del país, importaciones y exportaciones. Por un lado, las exportaciones se dividen en tradicionales y no tradicionales. Por otro lado, las importaciones se clasifican según uso o destino económico, que permite separarlas en bienes de consumo, insumos y bienes de capital. Utiliza como fuente de información básica los datos estadísticos recogidos y elaborados por el Departamento de Aduanas de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Balanza de servicios. Recoge los servicios que los residentes de un país han realizado en otros y viceversa. Importaciones y exportaciones de servicios. Fundamentalmente se trata de servicios de turismo y viajes, transportes, comunicaciones, seguros y servicios financieros, informáticos, culturales o recreativos, entre otros. Renta de factores. Recoge la remuneración que un país hace a los factores productivos, trabajo y capital, que participan en sus procesos de producción, pero que no residen en el país. Fundamentalmente, se recogen las remuneraciones de los trabajadores fronterizos, estacionales o temporeros, por lo que se refiere a rentas del trabajo y las rentas generadas por los activos y pasivos de la cuenta financiera o renta de capital, lo cual es dividendo de acciones, interés de préstamos, alquileres, entre otros. Transferencias corrientes. Recoge aquellas operaciones que realiza un país con el exterior sin que haya una contraprestación a cambio. Se trata de transferencias de bienes o de dinero que se realizan a título gratuito. Las transferencias corrientes pueden ser privadas, remesas de emigrantes, herencias, premios científicos o literarios, prestaciones o cotizaciones a la seguridad social, cotizaciones de acciones benéficas, etc., o públicas.
La fórmula para hallar la cuenta corriente es igual a los ingresos del sector externo menos los egresos del sector externo. Ingresos son todas aquellas operaciones que nos permiten efectuar transacciones económicas en el exterior y que nos generan recursos como son ventas de productos, ventas de servicios o entradas de recursos por transferencias. Egresos son todas aquellas operaciones que nos permiten efectuar transacciones económicas en el exterior y que implican pagos al exterior por la compra de mercancías contra prestaciones de servicios foráneos o bien el envío de recursos al exterior. Definición de cuenta capital. En la cuenta capital se asientan las compras y ventas de activos y pasivos como acciones, bonos y tierras. Además, refleja principalmente las transacciones exteriores netas de capital. Adquisiciones y disposiciones de activos no financieros no producidos. Recursos naturales. Los recursos naturales comprenden tierras, derechos minerales, derechos forestales, aguas, derechos de pesca, espacio aéreo y espectro electromagnético. Contratos, arrendamientos y licencias. La categoría de contratos, arrendamientos y licencias abarca los contratos, arrendamientos y licencias reconocidas como activos económicos. Estos activos son creaciones de la sociedad y su sistema jurídico y a veces se denominan activos intangibles. Los activos de comercio. Los activos de comercio se componen de artículos como marcas comerciales, cabecera, marcas registradas, logotipos y nombres de dominios. Cuando se venden por separado de la entidad propietaria, se registran como adquisiciones y disposiciones de activos no financieros no producidos. Transferencias de capital. Condonación de deudas. La condonación de deudas es la cancelación voluntaria, en su totalidad o en parte, de una obligación de deuda en el marco de un acuerdo contractual entre un acreedor y un deudor. Reclamaciones de indemnización de seguros no debida. La reclamación de indemnización de seguros no debidas suelen clasificarse como transferencias corrientes. Las donaciones para inversión. Las donaciones para inversión son transferencias de capital en efectivo o en especie, realizadas por gobiernos u organismos internacionales a favor de otras unidades institucionales con el fin de financiar total o parcialmente los costos de adquisición de sus activos fijos. Garantías por una sola vez y otras formas de asunción de deudas. Se produce una transferencia de capital cuando se activa una garantía por una sola vez y el garante no adquiere ningún derecho frente al deudor o adquiere un derecho cuyo valor es inferior al de la garantía. Impuestos. Los impuestos sobre el capital son impuestos que se recaudan a intervalos irregulares e infrecuentes sobre el valor de los activos o del patrimonio neto de las unidades institucionales o sobre el valor de los activos transferidos entre unidades institucionales como consecuencia de legados, donaciones entre vivos u otras transferencias. Otras transferencias de capital. Los pagos importantes no periódicos efectuados en compensación de daños importantes o de lesiones graves no cubiertos por pólizas de seguro forman parte de las transferencias de capital. Pueden ser concedidos por los tribunales o por arbitraje o por vía extrajudicial. Balanza por cuenta financiera. Registra todas las transacciones relacionadas con el traspaso de propiedad de activos y pasivos financieros de la economía frente al resto del mundo. El saldo de esta cuenta nos mantiene informados sobre el flujo de divisas que han ingresado o salido de nuestra economía en un determinado periodo de tiempo, como consecuencia de transacciones financieras de corto y largo plazo. Esta cuenta se divide en sector privado, sector público y capitales de corto plazo. El sector privado se compone de activos y pasivos de inversión directa extranjera en el país. Los activos se comprenden de la inversión directa en el extranjero, efectuada por empresas residentes peruanas en el exterior. Los pasivos se componen de la inversión extranjera de cartera en el país y de préstamos de largo plazo. Inversión directa. Es la inversión de capital propiedad de un extranjero cuyo objetivo es obtener una participación duradera en la gestión de empresa en la que se invierte. También se considera inversión directa a la adquisición o venta de inmuebles entre residentes y no residentes de una economía. Inversión de cartera. Es la compra o venta entre residentes y no residentes de un conjunto de activos financieros, como por ejemplo títulos de participación de capital y títulos de deuda. Préstamo a largo plazo. Se hace registro de las transacciones de activo o pasivo.
a plazo menor de un año, tomando en cuenta a las instituciones económicas, financieras y no financieras. El sector público. Son transacciones de divisas realizadas por el agente estatal con el resto del mundo, es decir, se registran los desembolsos, amortizaciones de la deuda pública externa y la variación de otros activos externos netos a largo plazo. Los activos externos netos a largo plazo incluyen depósito en el exterior, bonos y acciones en organismos multinacionales. Cabe precisar que en el financiamiento excepcional se registran aquellas operaciones que no involucren un flujo efectivo de ingreso y pago y que se relacionan con el endeudamiento neto del sector público. Capitales a corto plazo. Son operaciones con activos y pasivos financieros cuyos términos de vencimiento son inferiores a un año. El capital a corto plazo del sector privado comprende el endeudamiento comercial externo directo y los movimientos de las cuentas corrientes en el extranjero de las empresas nacionales. Y en el sector público se incluye, entre otros, los movimientos de compensación y los cambios de posición financiera de algunas entidades descentralizadas. Financiamiento excepcionales. Se realizan registros contables mayormente del sector público que actualmente se registran en amortizaciones e intereses. Cuando no se puede realizar el pago del deudor al acreedor, se puede pedir una condonación, refinanciamiento o flujo netos de atrasos. Errores y omisiones. Es la cuenta equilibradora en la cual se registra errores ocasionados en la recolección de datos. Esto se da por las actividades ilegales como contrabando, narcotráfico, las compras y ventas de bienes y servicios en los límites fronterizos, las operaciones financieras no declaradas, las operaciones asociadas al narcotráfico. Bueno, en este gráfico podemos ver la balanza de pagos de nuestro país. Como podemos apreciar, está dividido de manera trimestral, tanto en el año 2016 y 2017. Podemos ver que la balanza de cuentas corrientes, tanto en el año 2016 hay un déficit en el total de las cuentas que pertenecen a esta balanza de cuenta corriente, ya que en el año o de manera anual se registra un déficit de menos 5.239 millones de dólares. Mientras que en el año 2017, de igual manera, hay un déficit de 2.414 millones de dólares, pero podemos apreciar que se ha disminuido. Ahora, en la cuenta financiera, en el año 2016 tenemos 6.412 millones de dólares, en la cual se demuestra que hay un superávit, al igual que en el año 2017 con 3.948 millones de dólares. Aquí lo que se puede apreciar es que hay un equilibrio entre la cuenta financiera y la balanza de cuenta corriente, ya que ambas ocupan o tienen una diferencia tanto del negativo como del positivo. También podemos ver el financiamiento excepcional, que es cero, y los errores y omisiones netos, en la cual se demuestra que en el año 2016 hay un déficit de 1.005 millones de dólares, mientras que en el 2017 es de 95 millones de dólares. Como resultado de la balanza de pagos, en el año 2016 se obtuvo 168 millones de dólares. Y en el 2017 fue de 1.629 millones de dólares. Es decir, que estos puntos son o tienen un superávit, es decir, un crecimiento entre comparación de estos 2 años. En este gráfico de puntos de la balanza de pagos de nuestro país podemos apreciar que en el año 2006 se obtuvo el indicador más alto, cuyo resultado fue de 2,91 millones de dólares, mientras que en el 2013 fue el indicador más bajo, con 8,47 millones de dólares en déficit. En este gráfico podemos observar el grado de volatilidad que existió en la balanza comercial de nuestro país entre los años 2000 al 2018. Podemos ver que en el año 2016 se pudo ver el grado de déficit que perjudicó a nuestra economía, ya que bajó su índice
de positivo entre el año 2011-2012 hasta el año 2016. Aquí en este cuadro comparativo podemos ver entre los años 2000 a 2017 los índices, ¿no?, de la balanza comercial, de la tasa de cobertura y la proporción de la balanza comercial del PBI. Como lo dije, en el año 2000, entre los años 2013 a 2015 hubo déficit de 0,4 a 1,83 y en el año 2017 ya se superó ese índice, ese indicador a 2,41%. De igual manera, la balanza de cuenta corriente, podemos ver que entre el año 2004 su índice fue de 0, cayendo en el año 2008, de ahí recuperándose en el año 2009 para nuevamente volver o caer en déficit en el año 2013, con un índice de 10.310 millones de dólares, pero en el año 2017 se vio el crecimiento, la recuperación, ¿no?, de ese índice de balanza de cuenta corriente. Ahora podemos ver la balanza de pagos de nuestro país vecino, de Chile, en la cual podemos ver que en el año 2014 tuvo criterios o puntos e indicadores negativos, ¿no?, de 705 millones de dólares en el cuarto trimestre. Y mientras que en el 2015, nuevamente en el tercer trimestre, obtuvo un índice muy bajo, todavía más bajo que el cuarto trimestre del año 2014, indicando que hubo un criterio de déficit, de pérdida, tanto en los bienes o en la renta, en las transferencias corrientes, entre otros criterios. En el gráfico de puntos de la balanza de pagos de Chile también podemos apreciar el grado de volatilidad, ¿no?, que existe entre los años 2005 a 2008 aproximadamente, entre los años 2010 hasta 2013, 14, en la cual sigue su índice de déficit entre estos últimos 5 años. De igual manera podemos ver el grado de diferencia que hay entre los años 2002 hasta 2017 en la balanza comercial de Chile, que mayormente fue de manera positiva, no entre estos años. En este cuadro de la balanza comercial también podemos ver, de igual manera que de Perú, los índices de la balanza comercial, de la tasa de cobertura y de la balanza comercial porcentual entre estos últimos 14 años. Aquí también podemos ver el gráfico de la balanza de cuenta corriente de Chile, en la cual podemos ver el grado de beneficio, ¿no?, entre los años 2004 y 2010, pero ha decaído, ¿no?, en estos últimos años, tanto en el 2013 como la nueva caída en el año 2017, en un total de menos 5.940 millones de dólares. Conclusiones. La balanza de pagos es de gran importancia para la economía del Perú y el desarrollo de proyectos. Las importaciones peruanas están conformadas mayormente por insumos y bienes de capital, más de 2/3 del valor de las importaciones, y en menor proporción por los bienes de consumo final, por lo que cualquier restricción en el valor de las importaciones directamente afecta a la producción nacional. Esto hace suponer que los efectos ingresos de las medidas contractivas, por ejemplo, tipo de cambio, son más fuertes que los efectos precios. Las exportaciones peruanas están conformadas en más de 2/3 partes por productos tradicionales, mineros, agrícolas y pesqueros, con poco valor agregado, y solamente 1/3 por productos no tradicionales. Por lo mismo, las exportaciones peruanas están conformadas mayormente por productos inelásticos a su precio. Recomendaciones. No gastar más de lo que ingresa para no incurrir en déficits presupuestarios. Tener una adecuada política fiscal y monetaria responsable y prudente. Será necesario establecer una serie de objetivos intermedios
directamente controlables por el organismo emisor. La masa monetaria y la tasa de inflación son los objetivos cuantitativos más vigilados. Se debe elaborar un plan estratégico específico para promover las exportaciones de todo tipo de bienes de aquellos donde tengamos ventajas comparativas, pero cada vez con mayor valor agregado. Se debe dar más prioridad a brindar información a la colectividad, para así poder cambiar la percepción de los ciudadanos con respecto a la economía de nuestro país. El Estado peruano debe preocuparse por dotar de una infraestructura económica y social necesaria para el surgimiento de empresas competitivas y sólidas, para lo cual debe invertir en capital humano y crear las condiciones económicas, jurídicas y políticas estables favorables para la inversión privada.